Hoy quiero explicarte algo que me define como cirujano. Si investigas sobre mí verás que se menciona mucho la enucleación en bloque con liberación apical precoz. Suena técnico, suena complicado, pero el concepto es muy sencillo y quiero que lo entiendas porque afecta directamente a los resultados de tu operación. Soy el doctor Fernando Gómez Sancha, llevo más de 20 años haciendo procedimientos de próstata con láser y desarrollé esta técnica que hoy se utiliza en centros de todo el mundo. La presenté por primera vez en el Congreso Europeo de Urología en 2010 y la publiqué después, unos años después. Desde entonces la he enseñado y la he promovido en más de 50 países y he formado a más de 600 cirujanos para aprender esta técnica. Para entender la enucleación en bloque, primero tienes que entender la técnica de enucleación con láser de Holmio estándar. En el HoLEP convencional, el cirujano enuclea la próstata en 2 o 3 lóbulos. Separa el lóbulo medio, luego el lóbulo izquierdo, después el derecho. 3 piezas o 2 piezas. Funciona bien, pero tiene algunas limitaciones. Mi técnica es diferente. En vez de separar lóbulo por lóbulo, enucleo toda la próstata en una sola pieza. Es como pelar una naranja entera en vez de ir gajo a gajo. De ahí el nombre en bloque. ¿Y qué es la liberación apical precoz? El ápex es la zona más delicada de la próstata, la más cercana al esfínter urinario, el músculo que controla la continencia de orina. En la técnica convencional, el ápex se aborda al final, cuando ya llevas tiempo operando. Y clásicamente esta técnica en 3 lóbulos tenía muy poca consideración con el esfínter urinario. En mi técnica hago una liberación de la zona del ápex al principio. Con una visión perfecta puedo identificar con precisión dónde termina la próstata y dónde empieza el esfínter. ¿Y por qué importa eso para ti como paciente? Pues por 3 razones. La primera es la continencia urinaria, la calidad de la continencia urinaria. Al identificar el esfínter con máxima precisión al comienzo de la cirugía, el riesgo de dañarlo es mínimo. Nuestras tasas de incontinencia precoz son muy bajas y nuestras tasas de incontinencia permanente son de 0, algo por ciento. La segunda es la eficiencia. Al trabajar en un plano anatómico continuo, la cirugía es más rápida, más fluida, se produce menos sangrado y el tiempo operatorio se reduce, especialmente en próstatas de gran tamaño. Y la tercera es la completitud, o sea, el hecho de que saquemos todo el tejido en una sola pieza facilita que no queden restos. Esto explica por qué nuestras tasas de retratamiento son inferiores al 2% a largo plazo. Si lo sacas todo, no vuelve a crecer. Te propongo una analogía que uso con mis pacientes. Imagina que tienes una mandarina dentro de su piel. Puedes sacar la mandarina trozo a trozo, arrancando los gajos y dejando algunos pegados a la piel, o puedes separar la mandarina entera en una sola maniobra. Al final, la piel queda limpia, sin restos, la cáscara, la cápsula prostática, y esto es la enucleación en bloque. ¿Todos los cirujanos que hacen enucleación con láser usan esta técnica? No. Muchos cirujanos excelentes hacen HoLEP en 2 lóbulos o 3 lóbulos con resultados muy buenos a medida que adquieren mayor experiencia. La técnica en bloque es un poquito más exigente de aprender al principio, pero creo que ofrece ventajas reales y los datos de nuestras series lo respaldan. Lo que más me enorgullece de esta técnica es que no se ha quedado en mi quirófano. He formado a cientos de urólogos en más de 50 países para que la apliquen con sus pacientes, porque una buena técnica solo tiene valor si se puede enseñar y reproducir. Si quieres saber más sobre los datos científicos sobre esta técnica, en la descripción voy a dejar el enlace a las publicaciones. Suscríbete al canal y nos veremos en el siguiente vídeo.